vamos a estar nuevamente a través de este medio para poder aprender y estamos hoy tocando un tema muy interesante, cómo revitalizar una iglesia. Mi nombre es Elvis García, yo soy pastor de la iglesia South City en la ciudad de Little Rock en el estado de Arkansas y también sirvo como director de plantación de iglesias para la Asociación Bautista Misionera de América en el área español. Así que siempre estamos subiendo material y recursos para la iglesia y damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido el poder desarrollar algunos materiales para que pueda ser de bendición y muchos hermanos y pastores me han comentado de Estados Unidos, de Sudamérica, de Centroamérica. Y creemos que ese es un tema importante también ahorita que estamos en medio de esta pandemia, cómo poder revitalizar una iglesia. Quiero decirte que estos materiales fueron tomados básicamente de Tom Rainer y Rainer Leadership y de una conferencia que se llama Revitalízate, ¿verdad? Así que entremos de una vez en manera de aprender cómo poder revitalizar una iglesia. Damos gracias a Dios porque estés con nosotros. Y vamos a ver algunas características de las iglesias que mueren. Y es trágica la imagen, pero tristemente hay iglesias que están muriendo. Se calcula que cientos, miles de iglesias no van a sobrevivir esta pandemia, pero no necesariamente por agentes externos. Lo triste es de que muchas de las claves, muchas de las cosas que vamos a hablar son problemas internos, son problemas que esta pandemia ha aumentado y deja a un lado un poquito la pandemia. Muchas iglesias ya estaban en picada antes de esto, así que no necesariamente queremos aplicarnos a un tiempo de pandemia. Esto se aplica a cualquier tiempo, en cualquier lugar. Estos principios son aplicables en cualquier época y han sido desarrollados a través de investigaciones, a través de preguntas y respuestas de algunas organizaciones muy importantes que analizan el crecimiento de la iglesia en Estados Unidos y en el mundo. El Barna Research Group, Rainer Leadership, entre otros, ¿verdad? Entonces, podemos ver que vamos a ver que estos son puntos y temas que realmente han sido expresados en la mayoría de iglesias. Así que, ¿cuáles son las características de las iglesias que mueren? Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar de iglesias pequeñas. Y una iglesia pequeña está conformada a veces por familias de poder, la mayor parte del tiempo, por un grupo que controla. En contrario a iglesias que están en ciudades o iglesias en contextos urbanos, a veces las iglesias pequeñas son más tenaces, pelean más por existir, no necesitan tanto dinero para existir, pero en algún sentido, iglesias que están muriendo, iglesias que están en declive, iglesias que han llegado a un punto, ya sea cualitativo o cuantitativo, en el que piensan que no hay marcha atrás, tienen ciertas características que vamos a ver. Y la primera es que tienden a confiar más en los programas que en el Espíritu Santo. Y tú lo estás viendo ahí en tus pantallas, en la pantalla. Estas iglesias piensan que los programas, que lo que siempre han hecho, nunca lo pueden cambiar. Los jóvenes, el grupo de jóvenes, el coro de la iglesia, la escuela dominical, que son excelentes programas, pero los ponen como la salvación de la iglesia. Y un programa no cambia corazones. Cristo es el que cambia corazones. Dios usa los programas.
Dios usa los métodos, pero tenemos que ver los principios sobre los métodos. Hay personas que se aferran a veces a ciertos métodos y piensan que es lo único en el mundo. Tenemos que ver los principios atrás de cualquier método, de cualquier libro, de cualquier programa. Y un programa no cambia nuestro corazón o nuestra actitud. Y normalmente, como dice ahí en tu pantalla, estos programas eh, han perdido el propósito porque se ha olvidado el principio que estaba atrás del programa y en vez de alcanzar, solamente entretienen a la congregación. Entonces, en primer lugar, se tiende a confiar más en programas que en la guianza del Espíritu Santo. Sería para algunas de esas iglesias escandalizante el quitar la escuela dominical, el quitar algo que tal vez ha perdido su propósito. Y la segunda cosa es que ponen la carga más en una persona que en toda la iglesia. Tú quieres ver una iglesia que está en declive, es una iglesia donde pocos o normalmente uno lo hace todo. Hay un principio que se llama el principio Pareto 20-80, que dice que normalmente el 20% de las organizaciones lleva a cabo el 80% de las tareas. Eh, Ahora, esto no debe ser así en la iglesia de Jesucristo. Estas iglesias dicen, oh, si tuviéramos un pastor de jóvenes, o si tuviéramos un mejor música, o si tuviéramos esto, lo otro, entonces seríamos mejores, creceríamos más. Y yo quiero decirte, hay que pedir perdón a Jesús por eso, porque estamos poniendo la mirada en las personas y no en Jesucristo. Déjame aclarar algo también. A veces hay líderes o con mucha cautela, pastores que les gusta ser el centro de atención y no delegan y no entrenan a las personas. Entonces, pero iglesias en declive, y estamos viendo las características de iglesias que mueren, ponen o tienen a una sola persona que lo hace todo. A veces por gusto de la membresía, a veces por gusto del individuo, ya sea el pastor principal o algún líder que controla todo y le gusta hacerlo todo. También iglesias que están muriendo, iglesias que están en declive, son iglesias que culpan a otros en vez de autoanalizarse. 1 Corintios 11:31 me gusta mucho porque dice, si tú te examinas a ti mismo, no serías juzgado. Y el contexto está hablando acerca de la cena del Señor, pero la aplicación es universal. Debemos de ver internamente, en lugar de ver, otra vez otro versículo sería, en lugar de ver la paja del otro, hay que ver la viga que tenemos nosotros, sí. 1 Corintios 11:31 dice eso. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, iglesias en declive, iglesias que están muriendo, echan la culpa a otros de sus problemas. Le echan la culpa a la comunidad. Dicen, nadie quiere, es muy difícil, ya no se puede como antes. He oído a algunos que han dicho, estamos en el último tiempo, o estamos en la última iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, donde nadie va a querer escuchar del evangelio, donde nadie va a querer ser evangelizado. También le echan la culpa al diablo. Dice, no, el diablo tiene atada a la gente, la tiene en pecado y por eso no creen. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado los ojos de las personas para que no puedan ver. Pero la mayor parte del tiempo el diablo está ahí del otro lado diciendo, hey, tú me echas la culpa de tus problemas a mí. Hay iglesias que están en declive que le echan la culpa inclusive a Dios. He oído personas que han dicho, no, es que no es la voluntad de Dios. Yo creo que Dios no quiere que esto crezca. Y solamente el pensar en eso, hermano, es contraproducente. Aunque déjame decirte, hay casos en los que definitivamente, después de haber hecho todo lo posible, se llega a la conclusión de que tal vez no era el tiempo.
pero realmente es algo muy subjetivo. La iglesia, Dios ama a la iglesia. Jesús dio su vida por la iglesia y Él desea la manifestación de Cristo en una comunidad, es una iglesia local. Así que Él ama la iglesia local y Él desea que la iglesia crezca. Tenemos que iglesias que están en declive, iglesias que están muriendo, son iglesias que culpan a otros en vez de analizar sus problemas. Iglesias que están en declive o que están muriendo valoran más sus procesos de decisión que los resultados de las decisiones. Pelean por cosas minúsculas, pelean por el significado de una palabra. A veces es difícil tomar decisiones en estas iglesias porque piensan que todos deben participar en las decisiones en vez de las personas espirituales. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión de miembros donde los que más hablan son los que nunca asisten? O los que más levantan la mano y toman la palabra son los que no están sirviendo, no están involucrados. Esas son algunas características de iglesias que están en declive. Otra característica es que valoran sus preferencias sobre los perdidos. Hay acaloradas peleas por si tomar café en el santuario es correcto o incorrecto, o si este código de vestimenta es mejor que el otro, o si se debe usar bancas o sillas en el santuario. He oído algunos comentarios que dicen no hay que usar sillas porque son del mundo y parece un club, ¿verdad? Cosas como esas. Y por las preferencias personales, dejan de ser sensibles a la comunidad en la que viven por cuidar de esas preferencias. Personalmente, yo he visto muchas iglesias morir o llegar al punto de desaparecer, porque la comunidad a su alrededor cambió y ellos no fueron sensibles a eso. Y déjame decirte algo, esto no define o desvalora la doctrina o la enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Pero tenemos que ser sensibles a la comunidad y al sector en el que nuestra iglesia está siendo de testimonio para poder ser efectiva. Iglesias que mueren son iglesias que han perdido esta sensibilidad por poner sus preferencias. Otra cosa, la sexta cosa es que tienen una inhabilidad de delegar o transmitir liderazgo significativo a la siguiente generación. Iglesias que están muriendo, iglesias que están en declive o en camino al declive, son iglesias que son muy críticas respecto a los jóvenes, que los ven como inútiles, que no les dan la oportunidad de tomar parte en la iglesia. Y si lo hacen, a veces los critican. Pablo le dice a Timoteo, nadie te menosprecie por ser joven. La juventud es la siguiente generación. Y iglesias que están muriendo son inefectivas en delegar en jóvenes y en otras personas nuevamente. En ocasiones hay líderes inseguros que piensan que se les va a quitar el puesto, que son asalariados, que son inseguros nuevamente y no aceptan cuando otros sirven o cuando otros lo hacen mejor. Nuestra meta debe ser el poder desarrollar a las personas, a los líderes, para que ellos nos sobrepasen. Pero muchas personas no piensan de esa forma. Efesios nos dice, Efesios 4:11, y él dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un apóstol en el sentido actual es una persona que sale, es un misionero. Un profeta en este sentido es alguien que habla la palabra de Dios, no un vidente como lo era en el Antiguo Testamento, pero una persona que predica y que habla sin pelos en la lengua. Evangelista es una persona, en inglés se dice un people person, alguien que habla, que es capaz de reclutar, que es capaz de, que es sensible también a las necesidades sociales de la comunidad.
un pastor, un poimen, un ovejero, un cuidador, una persona con un corazón que cuida a las ovejas. Pero hay que tener cuidado porque a veces ese cuidado se convierte en, en consentimiento o pasa de ser un cuidado definitivamente a no dejar que se desarrolle el cuerpo de Cristo. Y maestros, ¿verdad? Gente que enseña. Didactilión es la palabra griega, de donde tenemos la palabra didáctica, que es enseñanza. Entonces, Dios ha dado estos dones para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero a veces líderes inseguros no dejan que otros se desarrollen, no entienden este proceso y entonces no delegan, no comparten el ministerio en otros. Otra característica de iglesias en declive o iglesias que están muriendo es que la iglesia que antes afectaba a la comunidad deja de ser sensible, y lo recalcamos nuevamente. Si mañana cerraran las puertas de tu iglesia, sabes, si nadie se diera cuenta, eso significa que esta iglesia dejó de afectar a la comunidad hace mucho tiempo. Un autor decía, si tu iglesia cerrara, la comunidad debería de sentirse triste porque dejó esta iglesia de existir ya que servía a la comunidad. Pero la mayor parte del tiempo, iglesia cierra sus puertas sin que nadie se lamente o se dé cuenta. Otra característica es que ponen anestesia del dolor de morir. Ponen anestesia, tratan de ocuparse, tratan de ocultar el dolor, la insatisfacción de ir en declive con eventos o programas que sirven como una entretención, que sirven como burbujas que crecen pero después bajan, que no tienen fundamento. En vez de poner procesos, en vez de poner, enfocarse en procesos externos para alcanzar nuevas personas, procesos internos de desarrollo y de autoevaluación. Hacen eventos, hacen comidas donde viene mucha gente y se va mucha gente. Tienes que tener tu cuidado con los eventos porque son una trampa que a veces tapa tapa el hecho de que la iglesia está muriendo. Iglesias que están muriendo en declive cuidan más el edificio que a las personas que van al edificio. Cuidan más del edificio y las instalaciones, y eso no significa que debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, pero muchas veces la iglesia se olvida de que el edificio realmente no es la iglesia, sino son las personas. Y iglesias que están en declive se enfocan más, pasan mucho tiempo pintando, arreglando, construyendo y jamás salen a ganar un alma, jamás salen a discipular. Así que esa es otra característica, una de las últimas características de iglesias que están muriendo en declive. ¿Se aplica eso a tu congregación? Yo quiero decirte que si tú eres un pastor, tienes que analizar fríamente la situación de tu iglesia, porque si no paras este proceso, va a morir. Si tú eres miembro de una iglesia y estás escuchando esto y estás diciendo, así es mi iglesia, tú tienes que tener mucho cuidado en expresar tus inconformidades al pastor o a algún líder. La Biblia nos manda a honrar y respetar a nuestros pastores. Así que, y no es fácil muchas veces para un líder el oír estas cosas, pero con mucho amor y contacto, tú puedes, después de oración, hablar con tu pastor y expresarle tu corazón. Y sé que el Espíritu Santo a través de ti, Dios puede usarte para que tú puedas ser el agente de cambio. Y no solamente para expresar tu inconformidad. Debemos de ser proactivos y no solamente reactivos. No solamente porque muchas personas ven solamente el problema y se quejan. No. Si nosotros vamos a dar nuestra opinión, tenemos que también traer la solución. Tenemos que traer la respuesta. Tenemos que decir, bueno,
hemos caído en esto, pero mi opinión es esto y esto y esto. Y recordemos que nuestra opinión no es la ley, pero podemos compartirla con cuidado y con mucha sabiduría a nuestros pastores o líderes. Entonces, resolvamos el problema. Ya hemos visto esas características. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, tenemos que replantar o renacer para la gloria de Dios. Un concepto, es una palabra que está usando en este tiempo. Y en primer lugar, para tener un verdadero acto de adoración, se necesita quitar los ídolos. Muchas veces en el Antiguo Testamento vemos reyes, profetas, que antes de ofrecer sacrificios de adoración a Dios, quitaron los ídolos, quitaron los altares, fueron a los lugares altos a quitar eso. Porque no puede haber un verdadero acto de adoración si todavía hay ídolos. O también se les llama vacas sagradas. Un ídolo es cualquier cosa que nos hace sentir cómodos, que nos hace sentir seguros y que da la apariencia de estabilidad. Un programa, siempre lo he hecho así. Y una actividad, un horario. Hay iglesias que jamás cambiarían un horario porque siempre lo han hecho así y piensan que hacerlo en otro tiempo sería sacrílego. Tenemos que tener cuidado de ser sensible a la voz de Dios. Tenemos que quitar los ídolos, las preferencias personales y ser sensibles a la comunidad. Entonces, la primera cosa es quitar los ídolos, analizar las cosas que ya no están funcionando. La segunda cosa, corre hacia Jesús. Observa, aprende y medita su modelo, el modelo de Jesús. Jesús tuvo 3 años nada más de ministerio en la tierra, aproximadamente, y con fechas bíblicas nunca se puede ser exacto, pero él vivió 33 años en la tierra y de esos 33, solo 3 años él lo dedicó a enfocarse en 12. Porque Jesús no empezó una mega iglesia. Él tenía todas las habilidades, las características, el poder. Pero Jesús quería enseñarte a ti y a mí el valor que hay en el discipulado y en los grupos pequeños. El valor que hay en invertir tu vida en otras personas. Y tenemos que aprender el modelo de Jesús y correr a ese modelo. Dejar a un lado los eventos que solo traen mucha bulla, ruido, y empezar a hacer procesos uno a uno con discípulos. Y la última cosa que podemos hacer para reenfocar el liderazgo de la iglesia es algo simple, pero tan olvidado. A veces lo simple y lo sencillo es lo que menos hacemos. Debemos de regresar. Debemos de seguir la fórmula de Jesús y regresar a Mateo 28:19. ¿Cómo reenfocar el liderazgo? Todos necesitan hacer discípulos. Si en tu iglesia hay líderes que no hacen discípulos, no debieran ser líderes. Y eso debe comenzar con el pastor. Si yo no estoy haciendo discípulos, yo no puedo pedirle a mi gente que haga discípulos. Y todo el liderazgo necesita hacer discípulos. Entonces, cosas sencillas, pero poderosas, que implican un montón de cambios. Porque antes de llegar a estos procesos de cambio, el proceso de análisis, el proceso de observación, como cuando llevan a una persona al doctor y le hacen un scan de la cabeza, un rayos X, tenemos que sentarnos, tenemos que a veces preguntar a nuestra congregación. Algunas personas no creen en las encuestas, predican en contra. Pero sabes, nunca vas a saber tú el sentir de tu congregación si tú no les preguntas. Yo quiero animarte, hermano líder, pastor. Ten el valor de hacer un cuestionario de 5 preguntas. O habla con tu gente, uno a uno con tus miembros. Pero quiero decirte algo, a veces hablando, la gente no te va a decir la verdad, pero sí lo va a poner por escrito. Y algo que hacíamos en nuestra iglesia anterior es que yo daba cuestionarios y no tenían que poner su nombre, eran anónimos. Y después agarraba el paquete de cuestionarios y empezaba a leer pregunta por pregunta. A veces llorando, a veces dándome cuenta de mis errores. Pero era algo muy bello porque Dios me ayudaba a ser proactivo en lo que necesitaba arreglar. Entonces, algo importante que quiero mencionar, nunca hay un punto de no retorno. Alguien preguntaba alguna vez, ¿será que llega alguna iglesia
al punto de decir, ya esto no se puede rescatar, quiere decirte que no. Muere el que no sigue a Cristo, muere el que no pone sus ojos en él. Pablo nunca habló de cerrar Corinto, aunque tenía un montón de problemas doctrinales y pecaminosos. Mientras la iglesia siga a Jesús, mientras la iglesia ponga sus ojos en Jesús, siempre habrá esperanza. Si se logra que el liderazgo y la iglesia sigan a Cristo y su ejemplo, siempre habrá esperanza. Así que yo quiero animarte a que puedas poner en práctica estos asuntos. Quiero animarte también a que avancemos juntos. Nuestro sueño, nuestra visión, nuestro corazón es desarrollar una red de pastores y misioneros hispanos que colaboran para alcanzar Latinoamérica y el mundo para Cristo. Creemos que hay una fuerza muy grande en nuestros pastores y en nuestros líderes hispanos. Y queremos que tú seas parte de ello. www.misioneshispanas.com es nuestro sitio. Y chécalo, inscríbete, mándanos un mensaje. Y tenemos mucho material que sé que va a ser de bendición para ti. Amado hermano, nuestro deseo, igual que el deseo del corazón de Jesús, es que su iglesia crezca. Pero no va a crecer numéricamente si antes no está sana. Rick Warren dice esto y con esto termino. Tú no necesitas decirle a un cuerpo que crezca. Un cuerpo sano crece naturalmente. A veces niños en países subdesarrollados no crecen porque no se alimentan bien. Pero un niño que está bien alimentado crece. Un cuerpo que está bien alimentado crece naturalmente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo bien alimentado crece naturalmente. Tú no necesitas predicarle a la congregación y decirle, el cuerpo de Cristo necesita estar sano para crecer. Pero a veces hay aspectos que lo han enfermado. Juntos veamos estas cosas y hagamos que nuestras iglesias crezcan para la obra de Dios. Mi nombre es Elvis García. Gracias por tu tiempo y te animamos a que tú puedas compartir esto con otros hermanos y líderes. Gracias, que el Señor te bendiga.